Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un tema que muchos de ustedes nos han pedido que cubramos y que ha generado muchísima especulación en los medios y en las redes sociales. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, y lo más importante, de su tan esperada declaración sobre su ruptura con Hande Erçel. Sí, amigos, parece que por fin Kerem ha decidido romper ese silencio que ha mantenido durante tanto tiempo y contarnos su versión de los hechos. Prepárense porque vamos a desglosar cada detalle de lo que ha dicho, lo que esto significa para ellos como individuos y cómo reaccionan sus fans. Y antes de sumergirnos de lleno en esta noticia jugosa, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y primicias. Dicho esto, vamos al lío. La expectación alrededor de la vida amorosa de Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido altísima desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, o Amor de Verano como la conocemos en muchos países de habla hispana. Su química en pantalla trascendió rápidamente a la vida real, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas del espectáculo turco, y no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Sus seguidores adoraban verlos juntos, sus publicaciones conjuntas incendiaban las redes, y cada aparición pública era analizada al detalle. Pero, como suele ocurrir en el mundo del entretenimiento, las cosas no siempre duran para siempre. Hace un tiempo comenzaron a circular rumores sobre una posible ruptura, y aunque al principio se negaron o se mantuvieron ambiguos, poco a poco fue quedando claro que su relación había llegado a su fin. Lo que ha hecho que esta situación sea especialmente interesante y a veces frustrante para los fans, es la discreción que tanto Kerem como Hande han mantenido al respecto. Si bien es cierto que cada uno ha seguido con sus vidas, sus carreras, y han compartido momentos de su día a día de forma individual, las preguntas sobre el porqué de su separación, si hubo terceros en discordia, o si aún mantenían algún tipo de contacto, han sido constantes. Los medios turcos y muchos internacionales han publicado innumerables especulaciones, a menudo sin fundamento, alimentando aún más la curiosidad del público. Hemos visto titulares sensacionalistas, fuentes cercanas, que decían saberlo todo, pero hasta ahora, una declaración oficial y detallada por parte de Kerem Bürsin, aclarando su perspectiva, era algo que se echaba mucho de menos. Y eso es precisamente lo que ha sucedido. Kerem Bürsin, conocido por ser un artista carismático y un comunicador bastante abierto en general, ha decidido abordar el tema directamente. Al parecer, en una reciente entrevista o aparición pública, se le hizo la pregunta incómoda, esa que todos queríamos escuchar respondida, y él, en lugar de evadirla, ha optado por la honestidad. Lo más importante de su reciente declaración es que Kerem ha querido dejar claro que, a pesar de la separación, guarda un profundo respeto y cariño por Hande Erçel. Ha enfatizado que su tiempo juntos fue una etapa importante y valiosa en su vida, y que los recuerdos que comparten son positivos. Esto desmiente de raíz muchas de las teorías más oscuras y maliciosas que se han tejido sobre su ruptura, como posibles peleas graves, traiciones o resentimientos profundos. Según lo que ha trascendido de sus palabras, Kerem ha explicado que las relaciones, especialmente las que nacen bajo los focos y con la intensidad que tuvo la suya con Hande, son complejas. Ha mencionado que a veces, a pesar del amor y la conexión, las personas toman caminos diferentes por razones que pueden ser difíciles de explicar al público. Ha sugerido que la presión mediática, las exigencias de sus carreras y las propias evoluciones personales de cada uno pudieron haber jugado un papel. Lo que sí ha dejado muy patente es que no hay malos rollos ni resentimientos. Al contrario, parece que ambos han decidido tomar caminos separados de una manera madura y con la mejor de las intenciones para el futuro del otro. Uno de los puntos clave de su declaración es la importancia que le da a la privacidad y al respeto. Kerem ha recalcado que si bien entiende la fascinación del público por su vida personal, también es fundamental respetar los límites y la intimidad de las personas. Ha sido bastante claro al decir que no va a entrar en detalles escabrosos o íntimos sobre la ruptura, y que eso es algo que queda entre él y Hande. Esta actitud, sin duda, habla muy bien de él y de su madurez. Demuestra que a pesar de ser una figura pública, valora la dignidad y la discreción. ¿Y cómo ha reaccionado el público a estas declaraciones? Pues como era de esperar, ha sido un torbellino. Por un lado, sus fans más leales, los que apoyan a Kerem incondicionalmente, han aplaudido su honestidad y su respeto hacia Hande.
Ven en sus palabras una confirmación de que su relación fue genuina, y que la separación fue una decisión meditada, no un drama artificial. Han elogiado su valentía al salir del silencio y su madurez al abordar un tema tan sensible con tanta elegancia. Por otro lado, los fans de la pareja Kerem y Hande, que aún esperaban una reconciliación, han sentido una punzada de decepción, pero también han sabido valorar el mensaje de respeto que Kerem ha transmitido. Muchos han reconocido que aunque desearan verlos juntos de nuevo, lo más importante es que ambos estén felices y sigan sus propios caminos. Los medios, por su parte, han recogido sus palabras con gran interés, centrándose en los aspectos más positivos y en la confirmación de que no hay drama detrás de la separación. Algunos titulares han sido más sensacionalistas que otros, como suele ser habitual, pero en general, la narrativa principal es la de una ruptura amistosa y llena de respeto mutuo. Es importante recordar que Hande Erçel, hasta donde sabemos, no ha hecho declaraciones tan detalladas sobre la ruptura. Ella también ha mantenido una postura reservada, enfocándose en su carrera y en su vida personal de forma individual. Sin embargo, el hecho de que Kerem haya hablado ahora puede ser interpretado de varias maneras. Quizás sintió que era el momento adecuado para aclarar su propia posición, o quizás para poner fin a las constantes especulaciones que inevitablemente le afectaban. La clave aquí es que Kerem Bürsin no ha buscado culpar a nadie ni revivir viejas heridas. Su mensaje principal es de cierre, de aceptación y de seguir adelante con positividad. Ha transmitido la idea de que las personas cambian, las relaciones evolucionan, y que es sano permitir que eso suceda, incluso si duele en el momento. Su enfoque ha sido en la gratitud por lo vivido y en el deseo de un futuro próspero para ambos. Este tipo de declaraciones son muy valiosas porque nos recuerdan que detrás de las figuras públicas que admiramos, hay personas con sentimientos, que atraviesan experiencias vitales similares a las nuestras, aunque sus circunstancias sean mucho más expuestas. La ruptura de una relación, sea pública o privada, es un proceso que conlleva emociones complejas, y la forma en que se maneja puede decir mucho sobre el carácter de una persona. Kerem, en este caso, parece haber optado por la vía de la empatía, la comprensión y la responsabilidad emocional. Además, esta declaración de Kerem también puede ser vista como un acto de protección hacia Hande. Al enfatizar el respeto y el cariño, y al cerrar la puerta a especulaciones negativas, está contribuyendo a un ambiente más positivo alrededor de la figura de ella. Es una forma de decir, esto terminó pero lo hicimos con dignidad, y no voy a permitir que se manchen los recuerdos ni la reputación de nadie. Entonces, ¿qué podemos sacar de todo esto? Que Kerem Bürsin ha roto el silencio sobre su ruptura con Hande Erçel, no para avivar el drama, sino para ofrecer una perspectiva honesta y respetuosa. Ha confirmado que su relación tuvo un final, pero que este final se ha dado en términos de amistad y de profundo respeto mutuo. Ha desmentido implícitamente muchas de las teorías sensacionalistas y ha puesto énfasis en la importancia de la privacidad y la madurez emocional. Sus palabras han sido recibidas con admiración por muchos, y aunque algunos fans suspiren por lo que fue, la mayoría valora su enfoque positivo y su deseo de seguir adelante. Kerem Bürsin, una vez más, demuestra ser un profesional y una persona con valores claros, incluso en los momentos más difíciles de su vida personal. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis sobre las declaraciones de Kerem Bürsin. Hemos desglosado lo que ha dicho, el impacto que ha tenido y lo que podemos aprender de toda esta situación. En resumen, Kerem ha decidido poner fin a las especulaciones de la manera más elegante posible, reconociendo el cariño y el respeto que aún tiene por Hande Erçel, y confirmando que su separación fue un proceso natural y maduro, lejos de los escándalos que a menudo se inventan en los medios. Ha sido un recordatorio de que las relaciones, incluso las más mediáticas, tienen sus propias dinámicas y que la forma en que se cierran habla mucho de las personas involucradas. Queremos agradecerles enormemente por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su interés y su tiempo son lo más valioso para nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre las declaraciones de Kerem Bürsin. ¿Les sorprendió su honestidad? ¿Creen que es importante que las figuras públicas hablen de sus rupturas de esta manera? Dejen sus opiniones y comentarios en la sección de abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación hace que esta comunidad sea aún más especial. Y si han disfrutado de este contenido y quieren seguir recibiendo análisis, noticias y primicias del mundo del espectáculo, no olviden darle un buen like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho.
Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.